Buenas tardes, este es nuestro primer video en el podcast. Somos abogados especialistas en la materia del derecho laboral y la seguridad social. El licenciado Alonso Hernández, con una trayectoria de más de 20 años de experiencia. Y la licenciada Elisa Aguilar, con algunos años ya de experiencia. Bueno, en esta ocasión queremos hablarles de una problemática que está sucediendo. Como abogados especialistas en el derecho del trabajo y la seguridad social, queremos hablar de los despidos injustificados en el Instituto de Seguridad Social más conocido en el país, sin decir nombre, ya sabemos cuál es, de los casos que estamos llevando, afortunadamente todos, con éxito rotundo, ¿verdad? Así es. ¿Con cuál empezaremos, licenciada? Sí, de los Con más... el primero que llegó con nosotros, pero del nuevo sistema. ¿Es señor o señora? Señor. Ah, bien. Es señor de mantenimiento. De pensiones. A El ver, primero que llegó con nosotros. pero de despido injustificado. Despido injustificado. A ver, empieza usted sin decir nombre, porque no podemos dar información. Este muchacho llegó con nosotros porque, como lo hacen en este instituto, siguen un procedimiento muy formal para despedir a los trabajadores. Primeramente empiezan con un acta informativa, siguen con un acta de hechos, eh, Y lo citan a un eh, acto el acta administrativa. administrativa, para terminar, por lo general, en un aviso de rescisión o en una sanción, pero por lo general es un aviso de rescisión, es decir, un despido. Y ello se traduce en que cuando llega con nosotros este cliente ya tenía su aviso de rescisión, ya lo habían despedido de su trabajo, porque él estaba en un departamento donde no le correspondían realizar ciertas pues competencias, ciertas funciones, pero los demás arriba pues tienen que culpar a alguien y fue al que culparon. ¿Ya recuerda este asunto? Según yo era ella. Sí. Pero bueno, siempre, como en todo, agarran al eslabón más débil. En este caso era la persona más chiquita, la que tenía la función menos importante, por así decirlo, y de 4 o 5 funcionarios que intervinieron en el procedimiento ilegal, ¿sí? Que por cierto acabamos de destapar con eso un tema ahí muy delicado, pero eso es otra historia. Que a los demás que intervinieron en ese trámite ilegal no les hicieron nada y corrieron a esta persona que tiene menor importancia en el eslabón. Por lo tanto, pues la defendimos y el resultado fue exitoso. Sin embargo, aquí lo delicado es que los trabajadores no tienen un apoyo previo, ¿sí? Porque por más sindicalizados que sean, el sindicato no los asesora, no los prepara, inclusive en el levantamiento desde la primera acta informativa o de hechos, no les dicen qué van a hacer, ¿sí? Son deficiencias que no se asesoran, los interrogan durante horas. Esta persona duró horas, ¿no? Interrogando. Sí. Supuestamente tiene que ser el levantamiento de acta administrativa dentro de la jornada laboral para que se pueda considerar como legal o de acuerdo a las formalidades que establece el contrato colectivo, pero la realidad es que empiezan a levantar el acta a las 10 de la mañana y terminan hasta las 6 de la tarde. Es decir, después de que terminó la jornada de trabajo del trabajador, lo cual hace que se convierta en un acta administrativa que no está cumpliendo con esas formalidades que establece el contrato. De hecho, cuando lo citan para el acta administrativa, ahí se supone que deben de darles copia de todo lo que tienen en su contra, ¿sí? De Videograbaciones, los videos, porque siempre fotos. amenazan con eso, ¿no? Tenemos videos, tenemos fotos, tú abandonaste, tú hiciste esta conducta, tú hiciste lo otro, pero no les dan esa información y llegan solos a la buena de Dios a declarar o a firmar. En la mayoría de los casos están firmando los trabajadores ya cansados lo que les dicen que firme el departamento jurídico de investigaciones laborales o como le llamen,
y quedan vulnerables los trabajadores. A los días les llega el aviso de rescisión que viene desde la autoridad principal o el titular de la dependencia para decirles que están legalmente despedidos. Y ambos sabemos que no es legal, que es ilegal y se le llama despido injustificado, ¿verdad? Que por lo general así es siempre. Aunque se sigan las formalidades, al menos en todos los asuntos que nosotros hemos llevado hasta el día de hoy, y son bastantes de los trabajadores que nos contactan de este instituto, principalmente porque aquí en este territorio ya nos conocen. Siempre han sido despidos injustificados, aun cuando se siguen las formalidades supuestamente que establece el contrato colectivo y los reglamentos. De hecho, a propósito, en este territorio, ¿dónde estamos? Estamos en el norte del país, estamos en Hermosillo, Sonora, y desde aquí conquistamos el mundo, atendemos a cualquier tipo de trabajador o empresa o empresario. Sin embargo, tenemos cierto cariño, por así decirlo, por los trabajadores de los institutos de seguridad social, porque los conocemos muy bien, digamos a la perfección. Ahorita estábamos hablando del levantamiento de actas. Se supone por ley y por contrato colectivo que si tienen cierta antigüedad los trabajadores, no se les va a aplicar una sanción, suponiendo que son culpables, una sanción fuerte o drástica, Sí, ¿verdad? exacto. A los 15 años. Que por ley es a los 20, pero ellos tienen ese logro Ese sindical a beneficio. los 15 Ujú. años. Y cuando hay duda, debe prevalecer la justicia a favor del trabajador, ¿no? Supuestamente. No a favor Ujú. del instituto, porque esa rajatabla, como cualquier cosa que parezca que es culpable, les dan la La rescisión, rescisión. lo cual no se vale porque hay gente que le está apostando a hacer carreras en las dependencias, sobre todo en los institutos de seguridad social, porque tienen muy buenas prestaciones. Creo que es de las mejores dependencias, Sin duda. mejores pagadas, con los contratos colectivos muy bien realizados. Y pues qué tristeza que pierden ese derecho a tener una jubilación digna pues económicamente bien remunerable. Y lo más triste es que la mayoría de estos asuntos no son de trabajadores que tienen un año en el servicio, prestando sus servicios. Tienen años, más de 15 años, más de 20 años, cuando el instituto pues aprovecha alguna situación, circunstancia, o algo hace mal el trabajador, o un pequeño error que cometa, y su decisión es despedirlo, sin tomar en cuenta, sin considerar que es un trabajador con muchísima antigüedad y qué tanto le puede afectar emocionalmente, porque emocionalmente nos llegan demasiado afectados a nosotros, y lo peor es que no, todavía en materia laboral no se reclama como tal un pago de daños y perjuicios. De hecho, lo estamos haciendo nosotros, estamos haciendo nuestros pininos con ese tema, porque todavía falta mucho por hacer en materia del daño psicológico, el daño moral que sufren los trabajadores en este instituto y en otros lugares de trabajo. Afortunadamente nos han seguido los jueces, los tribunales, que de perdida Se investigue. sí investigan, ordenan que se abra una investigación por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que investiguen ese Hostigamiento al mobbing, ¿no? En móvil. inglés Ujú. conocido, porque sufren mucho estrés laboral. Y con la llegada de la norma 035 en el 2018 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se busca erradicar el estrés laboral. Y hay muchos detonantes, muchos factores que provocan el estrés laboral, principalmente la violencia, el hostigamiento y el acoso laboral. Y eso es lo que se pretende erradicar con la nueva Ley Federal del Trabajo. Por eso estamos aplicando esto en todas las demandas cuando detectamos que el trabajador viene afectado, y por lo general así es, vienen estresados y vienen muy afectados. Y afortunadamente logramos que se les dé justicia en lograr que Las indemnizaciones, su reinstalación. sean indemnizados y se les paguen los salarios caídos y logren volver a su trabajo cuando así lo ameritan. Y sobre todo la clave que hemos visto en este nuevo sistema de justicia laboral es hablar con la verdad. Sinceramente, antes tenían la cultura, los abogados laboralistas
y en las juntas de conciliación ganaba el más mentiroso y el que pudiera probar sus mentiras. Ahora es diferente. Ahora ganan los que dicen la verdad y Sí. prueban esa verdad, obviamente. O sea que la verdad os hará libres. Por lo general, porque los jueces ahora laborales se dan la tarea de llegar a la verdad, de buscar todas las pruebas, incluso de oficio, ordenan desahogar informes, ordenan que vengan testigos a declarar o a confesionales con el fin de llegar a la verdad. Y eso a veces dilata más el juicio, pero ellos lo ven necesario porque lo principal es hacer justicia para ellos con la realidad. La verdad que es fascinante el nuevo sistema de justicia laboral porque es juicio oral, precisamente, donde eh, alcanzas a distinguir los gestos de la persona, del juez, que si no le está gustando lo que estás diciendo, ves en su rostro algún acto de molestia, En la o del abogado la postura. postura, el abogado contrario, sabes cuando está mintiendo, y de ahí te vas agarrando, o el mismo declarante. Eso es lo fascinante porque sabes cómo agarrar al mentiroso en el acto Exacto. y demostrarlo. Y hacer buenos argumentos con elocuencia y que te lo tomen en cuenta al momento de resolver. Eso es muy bonito. Y luego tenemos otro tipo de casos, ¿sí? También de despido, como, ¿cuál se le viene a la mente? Usted tiene más mente fresca que yo. Hay El unos segundo asunto. conflictos también, trabajadores que vienen con nosotros, que precisamente las conductas que realizan no son muy apegadas a la ley, pero el patrón no los despide en el término que debe de hacerlo, por lo cual es que les prescribe este derecho a rescindir la relación de trabajo. Eso también se convierte en un despido injustificado si no actúa el patrón en el tiempo que debe de actuar, de despedir al trabajador. Y precisamente también nos llegan muchos trabajadores donde este instituto los despide después del tiempo, es decir, ya le prescribió la acción y los despide. Y la verdad que ahí no podemos entrar al fondo del asunto si son culpables o no, si lo hicieron o no. Analizamos la forma y la ley es muy clara en el sentido que tienes un tiempo, patrón, para hacer lo concerniente a esa falta que hizo el trabajador, si es que la hizo. Pero al hacerla en una formalidad ilegal, indebida, fuera de tiempo, el trabajador tiene todo el derecho de señalar eso y que sea resarcido sus derechos, ¿sí? Con toda la pena, ahí nos quedamos con la duda si lo hizo o no lo hizo. Sin embargo, la misma ley federal del trabajo establece que en caso de duda, siempre se va a favorecer al trabajador. Inclusive hay figuras como la suplencia de la deficiencia de la queja que opera en favor del trabajador, es decir, cualquier tecnicismo mal anunciado, de todas maneras se corrige por el juzgador para enderezar eso que va al trabajador que está pidiendo. Pudiéramos decir que suena injusto para el patrón, sin embargo es un tema ya muy explorado que el patrón no es el sujeto vulnerable, sino es el trabajador el que está vulnerable, el que no tiene para pagar el abogado, los mejores abogados. Y y así están las leyes, y siempre ha sido así la materia laboral, que es el patrón el que debe de demostrar que no lo despidió o que ganaba otro sueldo distinto al que está señalando el trabajador. Sí, que por lo general al patrón le corresponde la carga de probar todos esos supuestos de las condiciones de trabajo, del despido. Sin embargo, como ahora el sistema es más adversarial, Así es más es. padre, las partes llevan sus pruebas, quienes van a ir a declarar, y vale más ir bien documentado y llevar muchas pruebas para poder demostrar tu dicho. Aunque sea el patrón, ¿verdad? El que debe de demostrar que no lo despidió, vale más que lleves testigos que les conste. Y sobre todo en este caso de este instituto de los trabajadores despedidos, porque ellos sí siguen muchas formalidades. No es como otros patrones que despiden al trabajador de un día para otro, no, nunca levantaron un acta de ellos, nunca levantaron un acta administrativa, no tienen contrato colectivo, no tienen reglamento interior, no, ellos sí tienen muchos documentos legales en donde apoyan su procedimiento.
Pues y de en el hecho, cual se basa. empiezas el juicio como quien dice 10-0, porque Sí, ellos ya hicieron una serie de formalidades, hicieron una resolución que viene desde investigación. cierta ciudad ya firmada por el titular, donde se ordena despedirlo justificadamente porque sí hizo eso. Y el trabajador en su desconocimiento de la ley no supo ni de qué se trató y firmó a veces, o a veces ni firma, pero de todas maneras, si no firma le dicen salte, te echo seguridad y va a seguridad y los encamina a la puerta, ya no pueden volver a pisar, con trabajos agarran sus cosas y se van. Por eso nos gusta defender a este tipo de trabajadores, aparte que tienen muchas prestaciones, la verdad. Pero no se vale que esté pasando esa situación. Si queremos tener un instituto sano, que haya verdaderos doctores felices con su trabajo. Y estamos viendo que no están felices, doctoras o doctores, están Enfermeras. enfermeras, O camilleros, los administrativos también. que sufren mucho acoso, mucho estrés por violencia laboral, por el hostigamiento, Carga excesiva de trabajo. carga excesiva, es correcto. Y no hacen nada ni los titulares de las clínicas, hospitales, mucho menos el sindicato, y que tienen un procedimiento de disciplina y todo, pero no le dan seguimiento, la verdad que no pasa. El caso más nuevo es precisamente de acoso, ¿sí? Y son temas muy nuevos. De hecho, las demandas del futuro van a ser, ya los despidos quedan un poquito alejados. Es violencia, acoso y hostigamiento, estrés laboral, para reclamar daños y perjuicios. Pero todavía no llegamos a eso. Pero en algún momento vamos a llegar a eso. Por lo tanto, volvemos a los despidos en el Instituto de Seguridad Social. Otro caso, licenciada, casi que nos ha impactado, el del señor del que limpiaba. No, sí, ese asunto sí Sí, es muy... Nos provocó muchas emociones, principalmente porque la razón del despido de este trabajador fue, pues para nosotros y para muchos podría ser muy chistoso, pero para él fue un daño no solamente económico para su familia, porque era su único sustento, sino emocionalmente y el cómo pasó después de 25 años tenía trabajando. sí, ya estaba casi llegándole a la jubilación, le faltaba No, entonces poquito, 3 años. tenía más. Ajá, tenía aproximadamente, yo creo, 27, 27 años y de un día para otro lo despiden de su trabajo. por puros malentendidos. Y porque hay formalidades que deben de seguir y por algún error insignificante no lo hacen. O porque se ensaña algún de los jefes contra las personas. Sí, por ejemplo, en este caso él únicamente salió por un momento de la fuente de trabajo, pues a tomar una bebida, un refresco. Cuando entró ni siquiera había pasado 15 minutos y para ellos ya habían hecho un acta de hechos de que él había abandonado su trabajo. Posteriormente siguió una investigación a la cual le entregan un citatorio y él no sabe ni leer. Nunca leyó ese citatorio, no sabía de qué se trataba, entonces no compareció al levantamiento de acta administrativa. Y al no comparecer al levantamiento de acta administrativa, que nunca le explicaron, solamente le dan el papel, él no sabe leer, no lo lee, no se da cuenta que tienen que asistir a esa A acta esa administrativa. diligencia para Ajá, defenderse. Y que si no se defiende, se tiene por que por no mostró acreditado. interés y se tuvo por acreditado su conducta. Que Y pobre abandonó el señor, trabajo y solamente había salido y 15 de esas minutos. personas tan nobles que si te saliste, sí, sí, yo me salí, sí, salí, tomé una soda y fumé. No, hombre, no he hecho mentiras, dijo la verdad el señor ante el juez. Pero eso no es un motivo para correr a No alguien. menos para considerarlo un abandono de trabajo. Porque en sí el abandono de trabajo no está en la Ley Federal del Trabajo, sino para que se pueda configurar tenemos que irnos a precedentes, a criterios de jurisprudencia, a tesis, y pues llegas a la conclusión de que para considerar que es abandono de trabajo tiene que acreditarse que el trabajador incurrió en más de 3 faltas. Es correcto. Y no tenía lógica entonces que lo acusaran de abandono de trabajo e encuadraran esa conducta cuando ni siquiera tenía un sustento en la ley, y menos que había acreditado, solamente había salido 15 minutos. Otro asunto, licenciada.
así ahorita me acordé de las cámaras, ¿sí? El de la que le acusaron de robar medicamento. Y vimos las cámaras, levantan el acta y no hay nada que hacer, eres culpable. Espérate, ¿cuál cámara? ¿Cuál video? No se No, lo nunca se lo mostraron. enseñaron. Y lo curioso es que lo exhiben en juicio y el juez se ríe, se burla de los abogados contrarios porque dice, yo lo único que veo es una Una trabajadora del persona. instituto que va cargando este, algo que parece Un medicamento, objeto, un ajá. Iba objeto. cargando un objeto porque ni siquiera se alcanzaba a distinguir ni qué trabajadora era, ni el Ajá. objeto que llevaba, ni dónde se encontraba. No se distinguía absolutamente nada en el video. Pero una persona que trae uniforme se entiende que ahí trabaja y Sí, que si lleva un trabaja en el objeto. servicio médico es porque probablemente va a llevarle medicinas a alguien, ¿sí? Y eso no prueba que se robó medicinas. No, no se ve que haya entrado a asaltar la farmacia, ¿no? No, 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 claro Sí, que no. ni dónde canjeó, porque hay una orden, una receta que se deben de expedir. No se ve nada de eso en el video. Y los funcionarios del instituto son muy drásticos en eso. Interpretan todo en contra del pobre trabajador. No dudo que haya trabajadores con malas mañas, licenciada, la verdad. Sin embargo, luego se da cuenta uno cuando está ante una persona que tenga malas mañas. Si no, ya nos hubieran robado a nosotros. Pues simplemente el hecho de que venga un trabajador con nosotros, asesoría, porque se quiere defender, es un acto que nos da a entender a nosotros que siente que hay una injusticia. No está yendo porque sea culpable. Un culpable, por lo general, va a dejar pasar un despido. Es correcto. Otro asunto que se le venga a la mente, exitoso, y de trascendencia, el de la embarazada, ese no, ¿verdad? No, sí, podemos hablar del embarazo. Bueno, la que tuvo bebé y fue tanto el acoso y estaba bajo una relativamente crisis posparto, se le llama, Sí, posparto. algo así, y la hartaron, Depresión posparto. depresión posparto, al grado de, ella presentó renuncia, ¿no? No presentó como tal la renuncia, Le sino que hicieron fue, ajá, firmar. fue a la oficina de su jefa. Su jefa sacó un escrito de renuncia y ella ya estaba muy harta, así que pues firmó el escrito que le presentaron ahí en esa oficina. Y cuando demandamos, dice los abogados, ella nos presentó la renuncia con formato del instituto, hecho a máquina, nomás con un espacio en blanco para llenar ahí a mano. Es El una, nombre. una grosería lo que hacen, porque se aprovechan pues de los trabajadores cuando van vulnerables y no van concentrados. Súper fácil el, la dada de baja que le hicieron. Y luego todavía van al tribunal a presentar el procedimiento de rescisión, ¿sí? El para procesar. Pero bueno, otro que nos haya dado mucho sentimiento, por así decirlo, porque a veces, por más que no te quieres mezclar sentimientos, te puede, ¿no? Sabes cuando está sufriendo el cliente. Sí, este último que acabamos de ir a la audiencia de juicio. ¿Lo recuerdan? Igual una trabajadora de más de 20 años. De más de 20 años donde su mamá, su tía, casi toda su familia trabajaba ahí con este patrón. Con una Y conducta intachable, ¿no? sí, Toda la sí. familia y ella también. Sí, sin ninguna nota mala en el expediente ni de ella ni de sus familiares. Entonces esto para ella también ha sido un golpe muy fuerte, que le empezaran ella lo considera como hostigamiento a levantar esta acta informativa y luego acta administrativa, porque ella se siente humillada, avergonzada. ¿Cómo es posible que ahora todo mundo, todos su familia, sus amigos, porque se rodea de todas estas personas que trabajan en el mismo instituto, pues ya la vean como de otra forma, porque ahí en el instituto le señalaron conductas que dan lugar a una rescisión, supuestamente, según la ley, pero Pero realmente no lo acreditaron, ajá. lo interesante es que ahí se destapó una cloaca, que hay mucha gente alrededor del instituto haciendo, pues, ¿qué será?
fraude en contra del instituto, Sí. falsificando documentos y queriéndole aprovechar del cúmulo de trabajo que tienen los trabajadores, los de ventanilla, llegan y le mandan muchos trámites y probablemente se te va algún error. Ves un acta y ves, cumple los requisitos de un acta. Pero a veces es normal que no revisen esa acta, que no la cotejen, que traen código QR o que no relacionen con otros En los documentos. sistemas Sí, o en los manejan. sistemas que esté dada de alta esa persona. ¿Crees que eso es? Viene la solicitud firmada original y los requisitos pero no es responsabilidad solamente del primer filtro, ¿sí? Si hay 4 o 5 filtros más. Eso es Exacto. muy, muy común. Pero lo que sí es más común todavía es que despidan al trabajador que está más abajo. Es al que todos culpan. Y lo peor aquí, en este caso, es que solamente fue a esta trabajadora. Había mucho personal involucrado y muchos testigos, había muchas personas alrededor de esos trámites y solamente citaron a la trabajadora. Todo fue en contra de esta trabajadora, siendo que había muchas personas que El habían siguiente supervisor, participado el siguiente supervisor y el jefe, o y 4 otros más, compañeros de ¿sí? ella. Además, esa persona no es la que otorga las pensiones, ¿sí? Claro. En fin, hay un sinfín de casos de este instituto que nos hacen recordar que estamos haciendo el bien a este sector y se lo quiero dedicar este capítulo a los trabajadores del Instituto de Seguridad Social más famoso de este país para seguirlos apoyando y que sepan que no están solos, que hay abogados que les entienden, que conocen su problemática. Pues nos escriben de varias partes del país. Quisiéramos ayudar a todos, pero no nos alcanzan los brazos, las manos, la cabeza. Somos, aparte de nosotros dos, hay otros abogados jóvenes también como nosotros que nos apoyan con esto, pero el país es muy grande. Nosotros tenemos una página que se llama alonsohernandez.info. Tenemos un teléfono de oficina que es 6622-592350. Nuestro teléfono de contacto celular móvil 6621-690884. Estamos ubicados justamente en el mero centro cívico de Hermosillo, en el corazón de Hermosillo, atrás de otro instituto de seguridad social, que luego vamos a hablar de ese y dedicarle un Sí. capítulo para estos trabajadores. Sí, también a los patrones que queremos mucho. Y pues es un placer estar con ustedes en este formato del entorno digital. Mi nombre es Alonso Hernández, Elisa Aguilar. somos abogados laboralistas y con mucho gusto estaremos dando cápsulas como esta. Esperemos que sea de su completo agrado. Perdón, nos está hablando nuestro productor. Vamos a grabar, pero ¿qué parece si cerramos con los invitamos a que le den like, que compartan, ¿no? Que nos sigan en nuestras redes sociales y ya nos van a hacer Facebook, pues no sé por qué. Pues ahí están en la página de web. Tenemos una web, pues que no vemos, Alejandro, gracias por todo, ¿eh? Sí, Ahí gracias. nos mandas la factura. Seguimos grabando aquí, nada más mencionan, denle like, compartir y síganos en redes sociales. Y listo, ¿va? Estamos Bien. grabando todavía. Seguimos en 4, 3. Les agradecemos que le den like a este video, lo compartan y nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en la página web alonsohernandez.info y ahí vienen todas las ligas, tanto de mis redes sociales como de la licenciada. Será un placer verlos por ahí.